No sean boludos, estamos solos, cuídense, cuídense. La vida es decidir estar vivo. Vivir cuesta vida. Bueno, movemos el culo, ¿va? En sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarse. Bueno, no perdamos las ilusiones, cantemos una canción rock and roll. Escúchenme, carajo. Y esas cosas nunca me han pasado en las instituciones. No, de canciones es inevitable porque no sé hacer otra cosa. Yo lo que he sido a través de mi vida, reconociendo ámbitos que son fastos para que mi estado de ánimo sea protegido. Tratemos de no hacer cagadas, en serio. No se puede vivir dentro de una sanguchera de vidrio. La cultura rock. Flotando en un zampán, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari. Graciosos y valientes. Capítulo 10. Una lluvia que realmente moje. Drama. La oscuridad está hermanada con el drama. En la música del indio hay muchísimos elementos dramáticos y teatrales. En principio, claro, están las letras. La poesía de Solari nos cuenta historias más desafortunadas que alegres, y sus personajes transitan más por los márgenes de la vida. Pero más allá del mensaje en sí, lo que a mí me interesa es cómo las canta el indio. Y cómo el guión musical es tan importante para el indio a la hora de componer canciones. Yo todas las composiciones, ahora por ejemplo que me estoy atreviendo más, porque ya me despegué del rock cuadrado hace rato, que era lo que no me gusta a mí, ni el blues ni el rock, que tienen ese corset que si te salís bastante de los acordes y ponés disminuidas y séptimas y cosas así, que son el drama está ahí, y yo escribo drama musicales. ¿Por qué? Porque creo que de la alegría no se puede decir nada. Y lo que ya se dijo, que lo dijo un señor que se llama Palito Ortega, hijo de la felicidad, jajajaja. Yo escribo dramas musicales. De los disminuidos, las séptimas y los aspectos armónicos hablaremos en el próximo apartado. Ahora quiero hacer foco en la melodía y los fraseos y cómo esto interactúa con las letras. Para mí la música de Los Redonditos de Ricota es tango. Ya sé que suena raro lo que digo, no comparten los puntos básicos del tango, si es que todavía tiene puntos básicos. No está ni el ritmo en 2x4, ni tiene la instrumentación ni el sonido. Pero hay algo en el ADN de la música que me hace sentir que estoy escuchando tangos en versión rockera. Y luego de escarbar mucho, entendí que lo que los conecta es ese dramatismo del que habla el indio en la entrevista. Vamos a empezar a escuchar ejemplos y a entender el cómo dice lo que dice dentro del contexto de la canción y en qué partes hace uso de determinados elementos de dramatismo melódico. Acá se me hacen imposibles los intentos de esquivar la letra, ya que funcionan en completa comunión con lo que quiero mostrar. Yo recién decía que hay tango en la música del indio. Empecemos por el único tema que suena por lo menos rítmicamente a un tango. Siempre hubo algo que me llamó la atención en este tema y me fascina cómo está logrado. La letra tiene un tono que es una mezcla entre acusación y consejo, que se expone al destinatario con una subjetividad muy cuidada, sin pruebas contundentes. Sobre el final, el tema resuelve con el puente que ya había sonado antes, pero esta vez con una carga dramática enorme, tanto en la lírica como en la melodía. Si tu moneda hablara más de la cuenta, canta el indio, y sentencia un guión musical sencillamente impecable. Si tu moneda hablará, si esa moneda hablará más de la cuenta. Algo parecido sucede en Salando las heridas del mismo disco, donde se entremezclan la épica y el drama en una misma letra. Hay cierta resignación en la canción, el tipo que se salió con la suya y el narrador con un aire de lamento que otra vez deja para el final el remate de la historia. El guión musical otra vez es fantástico. La banda frena para subrayar algo que el indio ya dijo antes, pero que vale la pena volver a cantar. Apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperás que te jueguen limpio nunca más. La melodía ahí es intensa y súper dramática. Vale la pena que escuchemos la versión en vivo de Huracán de 1994, donde el indio lleva la interpretación a un nivel superior que la del disco. Apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperás que te jueguen limpio nunca más.
Si seguimos en ese plan no podemos obviar a Todo un palo, donde el drama se guarda lo mejor para el estribillo. Funciona perfecto en el contexto desde donde viene. El tema está en modo menor con estrofas calmas y equilibradas y nos lleva a un clímax lleno de tensión en el estribillo con acordes mayores cuando canta: ¿cómo no sentirme así si ese perro sigue allí? ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla a mí. Hay algo de tristeza y resignación tanto en la letra como en el fraseo melódico del indio. Este recurso de la tensión armónica para apoyar la melodía en el momento de mayor carga dramática lo volvemos a encontrar en Pabellón Séptimo. La canción repite varias veces la secuencia armónica y el indio elige decir las frases más duras justo en ese momento con esa melodía que tironea a un punto que parece que se va a romper. Fíjense también cómo Solari acentúa en Rato Moleado de Momo Sampler el tono paranoico cuando habla de los efectos de la cocaína sobre el protagonista. El tema viene en un tono bastante relajado y festivo, diría que hasta despreocupado, pero de repente se nubla todo por un instante y el indio canta de otra manera cuando dice: Mandinga lo pone así, siniestro pero gentil. Toda la música se pone gris por un instante, incluso asusta un poco. Meta con garriza y cascabel, con la manga seca su nariz. Mandinga lo pone así, siniestro pero gentil. Una sombra chinesca que encandila a su muerte y se va. El tema de la tensión melódica en función de la letra es un punto muy interesante en la obra del indio. Ya desde los primeros años que lo utiliza muy bien. Ya vimos ejemplos donde el guión es largo y por contexto y contraste la efectividad del recurso lírico-melódico resulta muy acertado. Pero también cuando tiene que ser conciso, con un enunciado corto y una melodía minimalista, el indio lo sabe hacer. No malgasta palabras ni música para ir al hueso, no lo necesita. Un buen ejemplo de esto es el estribillo de aquellos polvos futuros lodos, donde canta en un tono urgente: bailen lo que bailen los demás, y lo repite reiteradas veces, alternando el bailen por canten o por callen, dejando este último para el final a modo de cierre. En la composición del indio esto es un elemento que aparece muchísimo, el guardarse un pequeño remate para el final. Lo vamos a ver en breve. Muchas veces el pulso de dónde meter el drama lo da el aspecto formal de la canción. Y en algunos temas el puente puede ser un buen momento donde poner ese guiño con los lados B de los sentimientos y los reveses de las emociones. Y así ves que no alcanzarás a calmar esa sed que afiebra. Y siempre te sentís vulgar. Si alquilas cruceros de amor, corazón encadenado y triste, que guardas en tu aburrida virtud. Retomemos Sheriff, que lo vimos hace un rato. En el tema hay un reclamo imperativo de mano dura. La música acompaña con las estrofas este pedido que es casi una exigencia. Cuando el narrador hace una pausa a los reclamos y reflexiona, la melodía tiene otra inflexión. Algo que antes no había pasado melódicamente aparece ahora con un remate
inesperado, bastante efectivo para el hilo de lo que veníamos escuchando. Otra vez un puente al servicio del drama musical. Y permítame decir, la melodía también suena tango ahí. Te quiero frío, despiadado y fatal. Pasa montañas con buenos hijos rastreador. Afilando tu guadaña me espera. Con tu chivo taquero ves y rezongas. Algún día será esta vida hermosa y me someto por eso a tu voluntad. En el primer capítulo, Germán hace mención al uso sonoro de la palabra en las letras. Y luego, cuando nos habla de la relación del indio con la cultura visual, nos muestra algunos recursos propios del cómic también salpicando las letras del indio. Esto de pensar las palabras por su ritmo y usarlo para apoyar la musicalidad, también podemos verlo, por ejemplo, en Te voy a atornillar. Un tema donde la estructura juega con estrofas que repiten el mismo esquema de patrones con pequeñas variaciones a fin de enfatizar el discurso. El indio hace algo muy interesante acá cuando canta te sirvo mucho, te piso mucho, te aprieto mucho. Hay un juego entre el nombre del tema, Te voy a atornillar, y la manera en la que la variación del aprieto juega musicalmente con la sensación de estar atornillando algo. Para cerrar un poco el análisis del drama musical, quiero traer algunos ejemplos donde podemos apreciar cómo el indio construye un guión lírico y melódico en conjunto, pensando en la linealidad de la canción, en su temporalidad, dejando, en su mayoría al final, remates, giros, engaños y latigazos como si se tratase de literatura o de cine. La construcción de la frase melódica, siempre entendida como dos partes, ¿no? Sujeto y respuesta, tensión y reposo, está siempre pensada y trabajada en detalle como un todo junto con la letra. En el tema To Beef or Not To Beef, el indio nos regala una coda hermosa donde, si bien musicalmente utiliza material que ya había presentado en otras secciones de la canción, el efecto en conjunto con la letra es precioso. La efectividad del remate radica en que melódicamente la atención del sujeto viene estirándose desde leen el Evangelio según Hitler, para tener su respuesta melódica, clímax y reposo sobre la frase pensando en vos siempre, siempre extrañándote. Leen el Evangelio según Hitler a la hora de almorzar. Yo allí pensando en vos siempre, pensando en vos siempre, pensando en vos siempre, siempre extrañándote. Algo parecido podemos encontrar en Escaramancia. La última línea de la letra dice: la alucineta es que nadie quiere volver a ser como antes. Y si bien musicalmente, al igual que el ejemplo anterior, el material ya había aparecido antes, el indio hace algo que es muy característico de él, y es eso de ratificar algo que ya dijo. Lo subraya al final del tema dándole un peso que antes, cuando ya había aparecido, no tenía. Pasaba más desapercibido, no parecía ser el eje del texto. En la primera mitad el tema termina con yo solo espero vivir tus juegos y luego no quiero que vuelvas a ser nunca más como eras antes. Y en su nueva aparición le da una entidad mayor al arpegio tenso, insistiendo con eso de no volver a ser como antes, dejándolo como última frase para que el tema termine y nos quedemos con eso en la cabeza. Hoy todos somos gente del pasado y la alucineta es que nadie quiere volver a ser como antes, no. Otro ejemplo brillante sobre el uso del remate en la relación de sujeto y respuesta es el de Ella baila con todos. Son 4 estrofas estructuralmente iguales, mismas melodías, misma relación de tensión y reposo. En la primera, el indio cierra hablándonos del lunar de la protagonista. Dice:
Es una de esas noches donde a todos nos gusta la misma bailarina y el mismo lunar. Y luego de desarrollar toda la historia o el conflicto, que creo que no es ni una mujer ni es literal un lunar, el indio cierra el tema trayendo de nuevo este lunar al centro de la escena, otra vez resignificando algo que antes pasaba casi desapercibido. Ella es la que más brilla a esta hora, cree que es invisible esta vez a los ojos de todos los tontos que saben su lunar. Terminar un tema como empieza da una sensación interesante. Crea una especie de recorrido por el texto que nos hace creer que le dimos toda la vuelta al asunto y que inevitablemente volvemos a la pregunta inicial. Nuotatori Professionisti, al igual que Scaramanzia y que Ella baila con todos, hace esto también. Empieza presentando a los protagonistas contándonos que pagan con promesas los nenes de oro. Luego desarrolla el tema con varias secciones musicales distintas y termina cantando. Y le hacen precio a los buenos amigos por un par de tatuajes masoca y pagan con promesas los nenes de oro. Otra vez el remate tiene teatralidad, es repetir y subrayar, acompañado de un discurso melódico acorde, el sujeto tensionando, le hacen precio a los buenos amigos, y la respuesta resolviendo, y pagan con promesas los nenes de oro. Le hacen precio a los buenos amigos por un par de tatuajes mazocas y pagan con promesas los nenes de oro. En Etiqueta Negra aparece el engaño al oyente en la letra y funciona de nuevo por el discurso melódico. Si bien no está sobre el final del tema, sigue respetando la dinámica de pregunta y respuesta en el fraseo. La pregunta con un diseño en las notas más agudas, no le robaba nunca nada a nadie. Y la respuesta rodeando la tónica generando reposo, a nadie en especial. No le robaba nunca nada a nadie en especial. Algo similar, pero un poco más complejo, encontramos en Luzbelito y las sirenas. El indio canta las estrofas: Luzbelito sabe que, sujeto, su destino es de soledad, respuesta. Ve también que los demás, sujeto, se dan cuenta de la risa que le da, respuesta. Y de ahí pasa al estribillo, ¿no? Ay, 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 sujeto, qué risa le da, respuesta. Hasta acá la formalidad musical y la letra se suceden de manera esperable. Pero en la segunda parte la letra hace un giro interesante que el indio ubica en la última respuesta del estribillo. Dice: un par de culos va a patear de los que le juran más lealtad, y llorará en su corazón como un nazareno del Cusco. Ay, 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 esa lágrima, ay, 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 qué risa le da. Y con esto el indio revela la inteligencia a la hora de guionar letra y música. En la primera parte, la respuesta melódica del estribillo habla de la risa que le provoca a Luzbelito su propia soledad. En la segunda estrofa habla de la antítesis de la risa, el llanto, y nos cuenta de su lágrima en su corazón, etc. Y pareciera una estructura prolija en donde la letra trabaja por opuestos, la risa por un lado y el llanto por el otro, pero no, porque por último remata, casi como un giro de comedia, que la lágrima también le da risa. El indio guarda el latigazo para el final del segundo estribillo, vinculando directamente con toda la estructura previa. Escuchemos. Par de culos va a patear de los que le juran más lealtad y llorar en su corazón como un nazareno del Cusco. Ay, 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 esa lágrima. Es interesante cómo este dramatismo, el lamento, la carne viva de las letras llevan consigo un respaldo musical siempre. Esto de que la felicidad no tiene mucho para desarrollar ni es para llenarse de barro pensándola es coherente en la obra del indio. No hay temas alegres por completo. Hay algunos más jocosos, más cínicos, más críticos, que parecen pasar un poco más de lejos respecto a las preocupaciones más comunes del indio o del público al que le escribe. Son más bien como una especie de anecdotario. Rock de las abejas, Pierre el vitricida, Divina TV Führer, Maldición va a ser un día hermoso, Susanita y algunos otros más dan cuenta de esto que digo, y casualmente estas canciones tienen menos ribetes dramáticos en el aspecto musical también. Los rock and rolls se piensan más livianos y tratan temas un poco más livianos en sus letras. Pero si hay algo que nunca fue liviano en la carrera del indio, es la épica.
Flotando en un zampán, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari.